todos y bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a Seiderar. El vídeo de esta semana tengo que deciros que tenía planeado hacerlo desde hace tiempo, es uno de los vídeos que tenía programados, pero bueno, pues esta semana y en estos días que sabéis que tenemos que estar en casa, que no se puede salir de casa, recordar, pues aprovechando los días de confinamiento he pensado que era bastante oportuno hacer este vídeo, ya que ahora mismo tenemos tiempo de preparar muchas cosas y de poder disfrutarlas. Estoy hablando de los baños de hierbas o baños de plantas. Seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar de estos baños de hierbas, baños de plantas, pero por una razón o por otra pues nunca los habéis utilizado ni habéis podido disfrutar de sus propiedades y de sus beneficios. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ello. Así que sin liarme más con la intro, como siempre, vamos a empezar. Las hierbas y plantas tienen un montón de propiedades y tienen un poder del que nos podemos beneficiar cuando trabajamos con ellas, no solo cuando preparamos infusiones o inciensos o macerados, aceites, sino también con una elaboración tan sencilla como los baños de hierbas. Al fin y al cabo, como decía Scott Cunningham, hacer un baño de hierbas es como sumergirnos en una gran infusión herbal, solo que en vez de tomarlo a modo interno, pues nos sumergimos en ella y cogemos esas propiedades a modo tópico, a modo externo. Bueno, hoy os voy a contar cómo hacer estos baños de hierbas. De verdad que vais a ver que es súper sencillo. Os voy a dar varias opciones que ya sé que estaréis pensando, pero yo no tengo bañera en casa. Bueno, pues aquí hay solución para todo, porque solo hay que pensar un poco y hay que echarle imaginación. Así que no os preocupéis que os voy a dar solución para todo esto y para que podáis beneficiaros de los baños de hierbas, sea cual sea vuestra condición o vuestra situación. Los baños de hierbas tienen un montón de propiedades y principalmente mejoran nuestra salud física y mental. Ya sabéis que las plantas pues tienen un montón de propiedades, no solo a nivel físico y por sus principios activos, sino también pues, bueno, a nivel energético. También mejoran nuestras energías, por supuesto, y mejoran nuestro ánimo. Ya sabéis, no os voy a contar ahora aquí todas las propiedades de las plantas, porque ya sabéis que en otros vídeos he hablado de plantas y os he ido contando cuáles son las propiedades a todos los niveles de cada una de ellas. Así que echar un vistazo por el canal a los vídeos porque seguro que encontraréis lo que buscáis. Bueno, pues en general esos son los beneficios que nos proporcionan los baños de hierbas. Yo sé que habréis visto por ahí que en fotos y en imágenes en la televisión o en películas y demás, que queda muy bonito tirar un montón de hierbas y de flores y plantas en la bañera y sumergirse en ella. Efectivamente queda muy bonito, pero tenemos que pensar en lo práctico. No es práctico, ¿vale? No es práctico porque cuando nosotros vamos a vaciar la bañera, no podemos quitar el tapón y dejar que todos esos restos de plantas se vayan por el desagüe porque se va a atascar. Así que hay que ser un poco más consciente y un poco más práctico y hacer las cosas bien. Os voy a explicar cómo hacerlo. Os voy a explicar cómo preparar bien esos baños de hierbas, cómo beneficiarnos de ellos. Y os voy a dar cinco recetas, 5 ejemplos de baños de hierbas muy prácticos y que yo pues he dado un nombre relacionado con el panteón nórdico. Cada uno lleva el nombre de un dios nórdico y que está asociado a los beneficios y a las características de esa mezcla de hierbas y de ese baño de hierbas. Así que empezamos primero por los modos en los que podemos preparar ese baño de hierbas. Para empezar, uno de los primeros métodos y el más extendido son los saquitos de hierbas. Saquitos como este que tengo yo aquí. Tiene que ser, eso sí, un saquito de algodón. Y muy sencillo, estos saquitos pues se abren, se echan las hierbas que vosotros queráis, se cierran y cuando tengamos el agua de la bañera caliente sumergimos el saquito y lo dejamos ahí para que se vaya liberando, pues a modo de infusión, se vayan liberando las propiedades y el poder de las plantas.
Luego, pues muy sencillo, una vez que hemos terminado el baño, sacamos el saquito, lo abrimos, sacamos las hierbas, lo vaciamos y lo lavamos bien y lo dejamos secar y quedaría listo para otro baño o cualquier otro uso que le queramos dar. La verdad que a mí este es el método que más me gusta, pero sé que hay veces que no podemos conseguir estos saquitos, así que bueno, que sepáis que es uno de los más utilizados, pero yo os voy a decir más. Pero el primero sería el saquito de hierbas. Después tenemos otro método que sería con este tipo de bolsas que son de una especie de tela como de tul, y funcionaría igual que el saquito. Las llenaríamos con las hierbas que queremos utilizar, las hierbas siempre secas, ¿vale? Recordar que como en las infusiones, las hierbas siempre secas. Esto recordar que es como una gran infusión. Llenaríamos la bolsita con esas hierbas, la cerraríamos bien y del mismo modo que el saquito la sumergimos en el agua de la bañera caliente y dejaríamos que las propiedades y el poder se fueran liberando. Estos dos métodos son súper parecidos. Quizá las bolsitas puedan resultaros algo más económicas, pero a mí personalmente me gusta más el saquito porque es de algodón y es un material más natural. Otro de los métodos que se pueden utilizar son estos filtros que seguro que habéis visto, que son filtros de papel. Mirad. Son filtros de papel que se utilizan para las infusiones. Son desechables, eso sí. Una vez que se use, esto ya no vale, esto se tira. Y el método de utilizarlo es exactamente igual que con los dos anteriores. Llenaríamos el filtro con las hierbas que queremos utilizar. Lo cerraríamos. El método para cerrarlo, pues como queráis. Cada uno, hay una especie de pinzas, o también lo podéis cerrar con una goma. Bueno, pues como cada uno quiera o pueda. Con tal de no lo llenéis mucho, ¿vale? Porque si no se nos va a salir y tampoco hace falta que llenemos muchísimo tanto los saquitos como el filtro. Yo os aconsejo que con 2 cucharadas soperas de hierbas tenemos más que suficiente. Así que echaríamos el filtro con las hierbas en la bañera y del mismo modo dejaríamos que libere todas sus propiedades. Siguiente método sería hacer una infusión como cuando la vamos a tomar. Preparar una infusión y una vez que está colada esa infusión, añadir ese agua infusionada al agua de la bañera. Eso sí, tenemos que preparar una cantidad un poco más grande de lo habitual, no una taza. Yo para una bañera os aconsejo que hagáis un cazo pues de medio litro. Con medio litro sería más que suficiente para una bañera. Si no tenéis bañera, no os preocupéis, que ahora después os voy a dar otros métodos y otras opciones, que hay solución para todo. Y luego, por último, aparte del de la infusión añadida al agua del baño, podéis utilizar también, que esto es, vamos, ya lo más sencillo y lo más barato, podéis utilizar pues esto, un trozo de tela de algodón que tengáis en casa. Y muy sencillo, funcionaría igual que los saquitos. Llenaríamos el trozo de tela, lo llenaríamos con las plantas que queremos utilizar y se cerraría, se anudaría y lo añadiríamos a la bañera con agua caliente. Esos serían los métodos principales. Seguramente que si echáis imaginación y pensáis, se os ocurre alguno más, pero estos serían los más usados y también los más fáciles. De verdad que os aconsejo que no echéis las hierbas en la bañera porque luego pues con todo lo que tenemos que liar para limpiar los restos de hierbas se nos van a ir los beneficios del baño de hierbas. Así que de verdad no hagáis eso porque luego es súper trabajoso limpiar todo. Así que bueno, estos serían los métodos más fáciles y más utilizados. Para las bañeras. Para los que tengáis plato de ducha, pues también hay solución, no pasa nada. Podéis hay dos métodos que son principales y que son los más usados, que seguramente que lo habréis leído por ahí, pero bueno, que solo con pensar un poquito, pues seguro que quedaríais con ello.
El primero es preparar un saquito como el que hemos visto, como este que os he enseñado antes. Se prepararía un saquito con hierbas y este saquito lo que tenéis que hacer es colgarlo en la boca de la ducha, por donde sale el agua, de tal manera que según está cayendo el agua caliente, está cayendo encima del saquito y el agua que cae sobre nuestro cuerpo está cogiendo las propiedades de las plantas que tenemos dentro del saquito. Luego, igual que en la bañera, pues una vez que hemos terminado la ducha, vaciamos el saco, tiramos las hierbas, limpiamos bien el saco y dejamos secar para el siguiente uso. Eso sería con el saquito. Tenemos otra opción, que es la de la infusión. Preparar una infusión de aproximadamente medio litro de agua, o si queréis un poco más en el caso del plato de ducha. Preparamos la infusión y una vez que nos hemos dado la ducha completa, el último aclarado sería con ese agua, con esa infusión que hemos preparado, esa infusión herbal. Después de echarla por encima, no os aclaréis ni nada. Sería terminar la ducha con esa infusión. Sería echarla por encima de nuestro cuerpo y listo. Y ya saldríamos de la ducha. Esos serían los métodos para el baño y para la ducha. Como veis, de verdad que hay soluciones para todo. Si no queréis, también para los que tenéis la ducha o para el baño también, si no queréis sumergir las hierbas en el agua, pero realmente es como se debe de hacer, pero bueno, hay gente que lo quiere utilizar más a modo de aromaterapia, lo que se puede hacer es preparar ese saquito de hierbas y dejarlo en una esquina de la ducha o de la bañera, de tal manera que con el calor, la humedad y el vapor del agua, los principios activos y el poder de las plantas lo vamos a inhalar. Bueno, pues ese es otro de los métodos. Como veis, hay soluciones para todo. Así que esos serían los principales modos de preparar tanto para la bañera como para el plato de ducha. Ahora vamos a ver unas pequeñas reglas básicas y las cinco recetas que os he comentado antes. A la hora de preparar los baños de hierbas hay que tener en cuenta unas cosas muy sencillas pero que son básicas, como siempre os digo, para que todo esto salga bien y podamos beneficiarnos. La primera de ellas, hay que prepararlo con intención y con calma. No podemos hacer las cosas corriendo, sin prisa, o sea, con prisas, estresados y sin ganas, y porque hay que hacerlo hoy. No. Se espera a un día en el que de verdad necesitemos ese baño de hierbas, en el que estemos tranquilos y en el que estemos concentrados en lo que estamos haciendo y podamos poner esa intención en lo que estamos haciendo. Si no, como os he dicho en otras ocasiones a la hora de hacer otros preparados, la intención es una de los ingredientes principales. Si no ponemos esa buena intención, nos va a faltar una parte muy importante de todo el ritual, de todo lo que estamos haciendo. Así que recordar, con intención y con calma. También tenemos que tener en cuenta el momento en el que nos encontramos. Cuando hablo del momento en el que nos encontramos, me refiero tanto al día de la semana, a la hora del día en que nos encontramos, a la fase lunar. Bueno, pues a todas esas correspondencias que hemos hablado muchas veces, pues a todas esas correspondencias que van a influir en lo que estamos haciendo. No es lo mismo, como ejemplo os pongo, no es lo mismo darse un baño de hierbas relajantes por la mañana que por la noche. Está claro que no. Bueno, pues igual que en fase de luna creciente que en fase de luna menguante. Bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para que, unido a la intención que hemos puesto y al poder y a las propiedades de las plantas, nos dé ese máximo beneficio al baño de hierbas que estamos por hacer. Otro de los puntos que a mí me gusta respetar bastante, y ya sabéis que os lo he dicho en otras ocasiones, es utilizar un número de plantas impar. A mí para los baños de hierbas me gusta utilizar entre 3 y 5, tanto para los baños como para los saquitos, un poco en general,
porque si utilizamos más acabamos haciendo una mezcla demasiado diversa y puede llegar a haber un poco de enfrentamiento entre las propiedades de las plantas. Y para el caso de los baños herbales también puede llegar a dar un olor raro. Tenéis que tener en cuenta que cada planta tiene su aroma y su perfil. Y si mezclamos un montón de plantas, pues nos puede quedar un olor pues bastante extraño. Tenéis que pensarlo a la hora de hacerlo, que las plantas también, no solo sus propiedades, sino dentro de las que tengan las propiedades que buscamos, buscar aquellas que estén en sintonía, que atendan a esas correspondencias y que una vez estén juntas, pues que su aroma nos resulte agradable, no meternos en una bañera con una mezcla de plantas que no nos gusta, porque al final no vamos a conseguir nada. Así que recordar, yo os aconsejo que sean entre 3 y 5, 5 máximo, y de verdad que vais a tener un montón de beneficios. Y por último, un consejo a modo personal. Yo os aconsejo añadir aceites esenciales, porque vamos a potenciar muchísimo más el poder y los beneficios de esa mezcla de hierbas para nuestro baño herbal. A mí en los saquitos de hierbas siempre me gusta añadir aceites esenciales, pero para el baño de hierbas lo considero casi que imprescindible, porque ya sabéis que los aceites esenciales tienen ese poder y esas propiedades de las plantas súper concentrado. Pues con un par de gotas o 3 que añadamos a nuestro saquito de hierbas para añadir a ese baño herbal, vamos a tener más que suficiente y vamos a potenciar un montón todas las propiedades y el poder que buscamos en ese baño.